Listo, ya pueden empezar. Excelente, sí, ya estamos, ya estamos. Muy buenas noches con todos. Espero que el audio esté muy bien, creo que sí. Gracias por su participación. Desde la filial de Arequipa del IPIDET les damos la más cordial bienvenida y apreciamos mucho su participación esta noche. Em, y queremos iniciar un poco para ganar tiempo. Bueno, el tema que nos convoca hoy y habíamos visto como propósito organizar desde el IPIDET de Arequipa era el relacionado al perfil de cumplimiento tributario. Como sabemos, esta norma viene siendo implementada en nuestro país ya desde hace unos meses. La Administración Tributaria peruana, sin perjuicio que la norma ya viene de hace un par de años atrás, vio por conveniente implementarla a partir de mediados de este año. Y en ese contexto, pues, dentro de todos los temas que se han conversado alrededor, no hemos visto mejor oportunidad que recoger la experiencia de otros países y esto a raíz de, seguramente muchos han tenido oportunidad de revisar la exposición de motivos y la norma en sí misma. El legislador, dentro de los argumentos que dio para la implementación o incorporación de esta norma en nuestro sistema tributario, pues citó la experiencia argentina, señalando que se había incorporado una normativa similar en Argentina, que es el sistema de perfil de riesgo, el CIPER. Entonces, habíamos encontrado acá un espacio interesante para recoger justamente esa experiencia y ver cómo o qué podríamos rescatar desde ella para propósitos de plantear alguna mejora, ¿no? Proponer eventualmente algún cambio, sugerir alguna idea de modificación normativa. En ese espacio es que tuvimos a bien organizar este evento y poner o proponer como tema de conversaciones. Sin más, me gustaría, bueno, en principio presentarme. Mi nombre es Crosville Quispe Borda, soy representante o presidente de la filial Arequipa de Lipidet. En esta ocasión hemos invitado a Lucas Gutiérrez y a Jean Paul Reina de Iguay Perú. Me gustaría presentarlos en principio, por favor, si me permiten, para verlos en detalle. A ver. Lucas, desde Argentina, evidentemente, es socio del Departamento de Derecho Tributario y Seguridad Social en Lisique, Litvin y Asociados. Es especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires, docente universitario y conferencista en asuntos de materia fiscal. Tiene más de 16 años de experiencia en temas de asesoramiento fiscal. Por el otro lado, digamos, desde nuestro país, desde la casa, tenemos a Jean Paul. Jean Paul Reina es socio de cumplimiento tributario en UIOI Perú, contador público él, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima. También ha hecho estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene más de 14 años de experiencia en temas también de asesoramiento fiscal. Bueno, siendo ellos nuestros invitados, vamos a quería comentarles cómo vamos a distribuir o organizar este pequeño conversatorio. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción por parte de Jean Paul en favor de Lucas para que un poco conozca cómo se ha diseñado y cómo está pensada nuestra norma. Para eso, Jean Paul en esta primera parte nos va a ayudar con una pequeña introducción resaltando los aspectos más importantes de la normativa peruana. Y seguidamente vamos a escuchar a Lucas con un poco también de la misma forma los highlights o los asuntos más relevantes de esta norma en Argentina, que dicho sea de paso viene desde el 2017. Y hacia la parte final, pues hemos propuesto algunos temas, digamos, de interés común, que los vamos a abrir para un poco intercambiar ideas entre Jean Paul y Lucas, que básicamente tratan sobre las variables o infracciones que se meritúan para la evaluación del perfil de cumplimiento. También vamos a conversar un poco sobre la reputación empresarial, que ha estado, digamos, ha sido uno de los asuntos que más ha movido el ambiente no solo tributario, sino también empresarial en nuestro país en los últimos meses. También vamos a hablar un poco sobre los regímenes de incentivo fiscal, como el que actualmente tenemos en el Perú, el fraccionamiento o el régimen de fraccionamiento especial. Y finalmente, pues, digamos, reflexionaremos un poco, y Paul y Lucas lo harán, sobre los objetivos de esta norma, ¿no? Si en el caso de Lucas se vienen cumpliendo esos objetivos que se propuso la norma argentina, y de pronto cómo avisoramos esto desde nuestro país.
Sin más, me gustaría darle pase a Jean Paul para que nos comente en principio o nos dé algunas ideas generales sobre la normativa tributaria peruana. Jean Paul, por favor. Gracias, Crossville. Buenas noches con todos. Espero que estén bien. He preparado una presentación para que nos sirva de guía. Por favor, me confirman cuando se puede ver, pueden Sí, visualizar. ya estamos, Jean Paul, ya se ve. Ya, perfecto. Em, el perfil de cumplimiento es una norma que actualmente que, que SUNAT está enviando algunos calificaciones de prueba. Estamos en calificaciones de prueba y a partir del siguiente año vamos a tener las calificaciones definitivas a partir de julio. Pero en ese interín en que estamos, como ya lo mencionó Crossville en la introducción, aquí el perfil de cumplimiento tiene un objetivo que vamos a pasar a repasarlo, que es que las compañías tengan un cumplimiento voluntario de las obligaciones. Em, También hay algunas consecuencias, es que no estás bien si no estás bien evaluado, directas sobre implicancias tributarias, que voy a pasar a comentarlo, pero también hay algunas implicancias reputacionales. Que de lo que estoy viendo en el mercado en estos últimos meses es lo que está impactando mucho a las compañías. ¿Cómo me va a ver el mercado? ¿Cómo me va a ver mis stakeholders? ¿Cómo me van a ver las otras compañías si estoy bien o mal evaluado? Y para eso también la administración tributaria un poco se está encargando de poner el tema, el dedo sobre la llaga, como se dice, ¿no? Primero tenemos ahí el diario Gestión de julio del 24, o sea que seguramente algunos lo han visto, donde SUNAT en este mes de julio había sacado la primera versión del perfil de cumplimiento, el primer borrador, en el cual en primera plana salía en el diario Gestión, que es el diario principal en temas económicos, financieros, empresariales, que señala que 317.000 empresas están incumpliendo o están con una calificación baja a nivel perfil de cumplimiento. Y en el mismo desarrollo del periódico ahí incluían cuántas son estas empresas, ¿no? Que son de esas 317.000 empresas, alrededor, la principal estaban en el C 42%, en el D 19% y un grupo en el D. Con este primer, con este primer tema, muchos directorios, gerentes generales empezaron a preguntarse, ¿qué es esto? ¿Qué es el perfil de cumplimiento? ¿Por qué está haciendo tanto ruido? Y pasó los primeros meses y ahora estamos en la segunda calificación de prueba que ha salido, que SUNAT ha emitido ahora en octubre. Y el mensaje sigue. El mensaje es el 20% de los contribuyentes como que está desaprobado en esta calificación de prueba. Como que el 20% de los contribuyentes, de la masa de todos los contribuyentes, tienen una calificación, SUNAT lo ve desaprobado de C, D, E, ¿no? Que ahora voy a pasar a comentar. Entonces, con esto lo que quiero poner una primera idea fuerza es... em, esto es importante, ¿no? Las gerencias generales, los directorios, están poniendo mucho foco en esta norma. El SUNAT se está encargando de ponerle en primera plana este tema. Y claramente va a haber repercusiones, porque esto hoy por hoy no es público las calificaciones, pero a partir de julio del siguiente año va a ser público. Cualquiera puede poner un RUC y va a ver la calificación de cualquier compañía, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene. Ahora bien, ¿qué es esta norma de perfil de cumplimiento? Brevemente, lo que busca es incentivar el cumplimiento voluntario de las compañías. Em, Esto va a reemplazar a nuestro régimen actual, que es de buenos contribuyentes. Actualmente tenemos un régimen de buenos contribuyentes que el principal ventaja es que tienes algunos días más para declarar impuestos. Esto va a desaparecer a partir de que entre en vigencia esta norma, que va a ser a partir de julio del siguiente año, donde lo que nos va a traer esta norma es calificaciones de la A, que es la mejor calificación, hasta la E, que es la calificación más baja. Em, Esta norma nos va a traer algunas consecuencias, que lo voy a pasar a comentar. Aún no señala claramente cuáles son los beneficios. Hay algunos por ahí que voy a pasar a comentar. Y se espera unas modificaciones que recoja también los beneficios de buenos contribuyentes que ya se tenía, pero actualmente la norma no lo contempla.
un poco para entrarnos en la norma. Esta norma no es nueva. Esta norma sale, lo emiten en el 2022-23, donde salen los decretos y un poco dan cuál es un poco el espectro, qué se espera con la norma, a dónde apunta. Lo nuevo es que a partir de este año, ya SUNAT lo que ha señalado es que va a haber 4 fases de prueba. La primera fase ya ocurrió de julio hasta octubre. La segunda fase, que es la segunda marcha blanca, que ya estamos actualmente, que es de octubre hasta diciembre. En enero de 2025 se va a emitir el tercer borrador del perfil de cumplimiento para que las compañías vayan viendo cómo van. Y en abril se va a emitir el último draft del perfil de cumplimiento. Esta norma va a tener un periodo de 3 meses. Cada 3 meses va a salir una calificación. Actualmente es así y a partir que se emite la norma también va a ser así. Va a ser cada 3 meses y va a mirar siempre los 12 últimos meses. ¿Qué pasó sobre los 2 últimos meses? ¿Cómo fue mi cumplimiento tributario y aduanero en los últimos 12 meses? Entonces, es importante esto. Muchas compañías nos dicen, sí, pues es un draft ahorita, ¿no? Estoy en la segunda, pero es un draft. Pero ojo que la calificación que se tenga ahora se tiene que ir evaluando porque ya no falta nada, ya falta 6 meses para la calificación definitiva. Y si yo no cuido adecuadamente mi cumplimiento tributario, puedo llegar a julio 2025 con una calificación baja. Y ahora voy a pasar a comentar cuáles son las consecuencias. ¿Qué tenemos antes de ir a cómo se determina esto? Para determinar el perfil de cumplimiento, la norma te establece variables y las variables de 3 tipos. Variables sujetas a ponderación, que son la calificación de la compañía tributaria aduanera, variables de vinculación y variables de calificación directa. Las variables de ponderación es cómo yo compañía me comporto. Si tengo infracciones aduaneras, si tengo infracciones tributarias de acuerdo al Código Tributario, principalmente el 178, si tengo multas, de cómo yo como empresa me estoy comportando en fines tributarios o aduaneros. Si tengo omisiones más de 3 pagos después del vencimiento, ¿no? Entonces, la variable de ponderación es cómo yo compañía me comporto y sobre esa base me dan una calificación. Las variables de vinculación ese es uno de los aspectos discutibles, que lo que señala la norma es, si tú eres un accionista o participacionista que tiene más del 20% en una compañía que tiene calificación D, al tener el compartir el mismo accionista en más del 20%, esa calificación de D me va a bajar una calificación de la otra compañía dentro de un grupo económico. Em, Igual, si tengo un gerente general que tiene una compañía una calificación baja, D o E, esta calificación me va a bajar a la otra compañía. Aquí les muestro un ejemplo para que puedan ver este tema. Por ejemplo, tengo una empresa, un grupo económico, ¿no? Una empresa holding, digamos, y la empresa C, a ver, y la empresa C, disculpen, creo que se movió. ¿Sí pueden ver mi presentación? Disculpen, creo que se movió. Eh, Sí, sí, se fue Jean Paul. Sí, es un instante, un instante. Ya. Mm, Ya. Me confirman, por favor, cuando lo puedan ver. Sí, ya está. Ya. Ok. Este es lo que está pasando y el dolor de cabeza de los grupos económicos, ¿no? Tengo un negocio, una empresa holding, y esta empresa holding tiene 2 subsidiarias, ¿no? La empresa C, por sí misma, su cumplimiento tributario, la empresa X, por sí misma, tiene un cumplimiento tributario que la califican como C. Em, pero tiene otra empresa, otra subsidiaria, que tiene una participación mayor del 20%, que tiene una calificación D o E, pongámosle, ¿no? Ya, pongámosle que sea una D. Entonces, al ser una empresa holding que tiene una participación más del 20%, esta empresa C, esta empresa X, ya no va a tener una calificación de C, sino va a bajar una calificación de D, porque al tener
una misma, un mismo accionista que tenga mayor del 20%, la calificación me va a impactar a la otra compañía. Entonces, esto es lo que está pasando mucho actualmente en los grupos económicos, porque grupos económicos aquí tienen varias empresas o varios negocios, y una empresa que tenga una calificación de D y E, por el solo hecho de compartir una misma, una empresa, un accionista o una empresa holding arriba, hace que las demás empresas del grupo bajen esa calificación. Y puedes tener empresas, grupos que tienen, no sé, pues una calificación de C varias o B, pero si una empresa están en D o E, me bajan la calificación a todas las empresas del grupo, ¿no? Entonces, este es uno de los aspectos discutible porque no es propiamente la calificación de la empresa como tal, sino es que a través de mi accionista me está impactando el perfil la baja calificación del perfil de cumplimiento. Entonces, tenemos dos. El, a ver, el tercero de las variables es una calificación directa que la calificación directa está vinculada a que si la compañía tiene, los accionistas tienen un delito económico, un delito tributario o aduanero, o estar una empresa sin sujetos, sin capacidad operativa, esto es una calificación directa negativa, pero eso es más directo al comportamiento, ¿no? Entonces, cuando se determina estas variables, ponderación, vinculación y calificación directa, es a través de una fórmula que tiene que está en la norma, es como salen las calificaciones, que puedes tener desde A, muy alto, B, que es alto, C, que es medio, y D y E, que son las bajo y muy bajos, ¿no? Donde hay limitaciones. Entonces, estas variables como tal están disponibles en las claves SOL de cada compañía. Eh, Cuando se intenta coger la norma y revisar las variables, no siempre, no, hay algunas variables que no son públicas, con lo cual las compañías no pueden llegar exactamente a cuál es su calificación, porque hay algunas dentro de la fórmula que arroja SUNAT, hay algunas variables que son de tipos de sectores, de tipos de empresas, tamaños, que no se, con lo cual, cuando a veces, cuando se quiere agarrar tus variables, ponderación, vinculación, calificación directa, y se quiere incluir con la fórmula que está en la norma, no puedo llegar claramente a cuál es mi calificación, ¿no? Porque hay unas variables que no son públicas, se espera que, esa es otra crítica a la norma, es que tiene que ser público y transparente para que todos sepamos sobre la base de qué variables tengo, cuál es mi consecuencia, ¿no? Dicho esto, tengo cuáles son mis facilidades o consecuencias que tengo con la norma. Producto de las variables que hemos identificado, eh, por ahora la norma me brinda un primer punto que es, si tengo una calificación A, tengo el beneficio que puedo usar las detracciones para pagar tributos de importación. Esto actualmente no está regulado. em, entonces, lo que se dice en la norma es si tienes detracciones, puedes usarlo para el pago de importaciones. Y esa es la única facilidad que tenemos por ahora, ¿no? Eh, Luego, lo que más tenemos son limitaciones. La primera limitación es que si la empresa está calificada como E, las solicitudes de devolución van a tardar, van a ser hasta 6 meses para que me den la devolución, por ejemplo, del saldo a favor de exportador. De lo que son aproximadamente un mes, 2 meses, van a extenderse hasta 6 meses. Luego, si yo rectifico mi declaración jurada, normalmente para que surta efectos pasaban 45 días hábiles. Si tengo la calificación de D o E, voy a pasar 90 días hábiles. Luego, si estoy en la calificación E, si tengo ingresos como recaudación por detracciones, todas mis detracciones van a pasar como ingreso recaudación, ¿no? Que solamente el dinero va a estar ahí, pero solamente me va a servir para pagar tributos y no poder hacer devoluciones y tengo que hacer un trámite con el Banco de la Nación, ¿no? Que es un trámite particular. Luego, los montos que debo usar bancarización va a ser el 30% del límite legal. Esto quiere decir que a partir, si estoy en una calificación del D o E,
tengo que bancarizar a partir de 600 soles o $150 mis gastos, y si no lo bancarizo, el gasto no es deducible. No es deducible para efectos del impuesto a la renta. Entonces, mucho ojo ahí. Lo otro, si estoy en una calificación de D, de E, para hacer cambio de domicilio, tengo que pedir una autorización a SUNAT. Y luego, cobranzas coactivas, ¿no? Antes de iniciar el procedimiento de cobranza coactiva, la SUNAT puede ejercer algún tipo de medida cautelar para asegurar el cobro, ¿no? Siempre y cuando estés en una calificación del D o E. ¿Sí? Aquí al final hay dos temas importantes que le está pegando, que les pega mucho a las empresas que tienen comercio exterior, principalmente a las que importan, que son, la norma nos dice es, para que tengas la autorización de operador económico autorizado, la entidad que te da esta certificación va a tener en cuenta la calificación del perfil. No te dice qué calificación, pero se entiende que si tienes una calificación baja D o E, probablemente no te den la certificación. ¿Y qué es esta certificación? Esta certificación de operador económico autorizado, la OEA que le llaman, es un certificado que tienen los importadores o exportadores, pero mal aprovechan los importadores, para tener un mecanismo rápido de importación, ¿no? Para que estés en canal verde constantemente, que no estés pagando, que los trámites sean más rápidos, que las garantías, que no tengas garantías. O sea, esto hace que tengas más rapidez en la importación. Y como sabemos, en términos de negocio, mientras más rápido importas, más rápido das vuelta al inventario, es mejor, ¿no? Es más rentabilidad, ¿no? Entonces, este es un tema que está pegando mucho a los importadores, y lo otro es la garantía global y específica, ¿no? Que son básicamente que si estás, lo que señala la norma es que va a tener en cuenta tu calificación, que se espera que sea DOE, para pedirte garantías globales, globales o específicas sobre la mercancía importada, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de negocio en que estés, qué tipo de empresa sea, va a haber algunos temas que les va a impactar más, ¿no? Muchas compañías importadoras o exportadoras les preocupan mucho los dos últimos puntos, ¿no? Hay otras compañías que les preocupa el tema de los ingresos de recaudación, el tema de las bancarizaciones, pero esta norma es muy restrictiva, ¿no? Tiene muchas cosas ahí que va a haber que son estas limitaciones tributarias que tenemos que ver caso por caso, negocio por negocio, cómo les va a impactar. Em, Actualmente estamos en una fase 2, un draft 2, pero estamos viendo varias situaciones, ¿no? Ponte que esta variable acá no está tomando en cuenta, en consideración las cuantías. Por decir, hay compañías que están rectificando, da igual para la fórmula o para el algoritmo, la formulación que tiene ahorita la norma, da igual que pagues que tengas una variable por un sol, o que pagues o que tengas una variable, una multa por 1 millón, da lo mismo a la norma. Actualmente es una crítica, esperemos que esto pueda ser corregido, porque la ley como tal da a entender que va a tener en cuenta el valor de la variable, de la multa, de la contingencia que puedas tener, pero actualmente no lo recoge. Em, lo otro es la norma, ¿no? La norma como tal, no lo dice la ley, pero en el reglamento da a entender que va a tener en cuenta la potencialidad, ¿no? No lo encarga, no lo señala bien cómo va a aterrizar esto, pero la norma misma lo dice, que va dentro de las variables, va a estar sujeto a una potencialidad, pues imagínense, no sé. Puede ser que em, Puede ser que bajo esta norma interprete que yo potencialmente puedo incluir alguna variable en dos o tres, cuatro veces. Es algo que no, que pensamos que no debe estar, porque este dato debe ser objetivo, ¿no? No puede haber potencialidad. Em, el otro es la vinculación, ¿no? La vinculación, que seguramente lo vamos a discutir más adelante, ¿no? Esta norma busca evaluar la compañía como tal, pero tienes un accionista, y acá puede haber grupos empresariales importantes que bajo la vinculación puedes tener a todo un negocio, lo podemos bajar la calificación
Si una compañía tiene una calificación baja, va a bajar a todo el grupo empresarial, ¿no? Y va a tener las consecuencias que ya comenté hace un momento, ¿no? Y lo otro son los errores. Hay errores, se están dando errores ahorita en la formulación, en la calificación de SUNAT. Los errores desde que no están reconociendo las compensaciones, de que hay pagos no, que se han realizado pero no están reconocidos, que SUNAT está considerando un plazo mayor, el plazo para considerar las variables son 12 meses, SUNAT está considerando en algunos casos 13. Son situaciones que tienen que corregirse, ¿no? Que tienen que corregirse para las siguientes variaciones, para las siguientes calificaciones que se vienen. Y, Y, mm, mm, y y bueno, bueno, y la parte final para cerrar esta parte de introducción es, eh, hay aspectos de riesgo más allá de las directas tributarias, que son cómo protejo la reputación de las compañías. Vamos a hablar mucho de eso, a ver cómo también está yendo en Argentina, porque aquí las compañías están un poco preocupadas de cómo me va a ver los de stakeholders, cómo me van a ver los bancos, cómo me van a ver las elecciones, las licitaciones, en caso que sea una empresa que licite con el Estado, ¿no? Hay un ruido político, hay un ruido actualmente con respecto a la reputación, ¿no? Y, y lo otro es, ¿qué están haciendo las compañías? Están tratando de ver cómo hacer un plan, indagando sus variables, entendiendo cuáles son las causas, preparando un plan de acción para poder tener una medición de cuál va a ser las variables en los siguientes drafts, hasta tener la definitiva, ¿no? Si es una compañía que estoy en D, por qué estoy en D, qué tengo que hacer o qué variables tienen que ocurrir para que mi calificación de D suba a D, a C o B, ¿no? Entonces, eso es un parte del plan de acción que tienen que tener en cuenta las compañías y están trabajando en ello para poder tener una calificación, subir en la calificación, ¿no? Porque porque nuevamente está haciendo mucho ruido político ese tema. Crossville, hasta aquí sí, el tema de los sí, principales puntos. listo, listo, gracias, bastante, bastante claro y espero que en particular para Lucas, porque a Lucas como que le estamos presentando esa norma y justamente ahora le vamos a pedir a él que nos comente un poco igual, un resumen bastante ejecutivo sobre cómo se ha diseñado la norma y cómo se ha incorporado esta norma en Argentina. Lucas, por favor, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Un agradecimiento, Crossville, por la invitación y al instituto. Un placer conversar con ustedes. La verdad, como reflexión, me resulta muy familiar porque, bueno, además de que la propia normativa lo indica, está inspirada en el régimen argentino. Bueno, se comprueba apenas uno indaga o bucea sobre las características que tiene este nuevo régimen peruano. A ver, voy a hacer la presentación. Ya se ve, por cierto, ¿ah? Bueno, se ve ahí, no se ve como presentación. Acá estamos. Ahí está. Bueno, en Argentina el régimen, el sistema de perfil de riesgo está normado en una resolución general de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos. Digo de la entonces porque actualmente este año cambió su denominación, se llama Agencia de Recaudación y Control, pero todas las normas sancionadas por la entonces AFIP se mantienen vigentes y son aplicables. Es del año 2017, o sea que tiene ya bastante trayectoria en cuanto a su aplicación y su historial. Eh, y un poco para hacer una breve introducción, ¿no? Es una herramienta de gestión tributaria implementada por la AFIP, ¿no? La entonces AFIP. El objetivo es evaluar el cumplimiento fiscal de contribuyentes y asignar una categoría de riesgo. Las categorías van de la letra A a la letra E, y la letra A implica muy bajo riesgo y la letra E, la calificación con la letra E es un contribuyente de alto o responsable de alto riesgo. Esto no está expresado acá en la diapositiva, pero sí cabe decir que esta
este régimen vino a reemplazar a anteriores regímenes que existían, que estaban diversificados por tipo de actividad y que habían recibido, digamos, de parte de la doctrina argentina la condena porque los resultados que arrojaba la situación de los contribuyentes en los registros realmente eran sin duda sanciones lisas y llanas aplicadas por la administración tributaria que eran limitativas de la propiedad de los contribuyentes y del ejercicio de la actividad. Esta normativa pretendió corregir los groseros desvíos que tenían los registros y sistemas anteriores, pero aún subsisten, como veremos, muchas cuestiones por mejorar y problemas o aspectos sobre los que llamar la atención. Eh, ¿Qué cuestiones se plantea o que plantea el fisco argentino como beneficios del CIPER? Y acá se alude a que incentiva el cumplimiento tributario, al cumplimiento espontáneo por parte de los contribuyentes, que permite una segmentación para una fiscalización más eficiente, que fomenta la equidad tributaria en el sentido de que al ser una herramienta para controlar la evasión, bueno, permite lograr una equidad horizontal mejor. Otro punto a llamar la atención es que esta normativa digamos, por los parámetros que utiliza, se advierte fácilmente que uno de los problemas que trata de solucionar es la evasión que en Argentina tiene lugar, digamos, en un grado muy alto o en una proporción muy alta, mediante la utilización de facturas apócrifas o empresas que son usinas que se dedican a generar facturación que no es real por bienes o servicios, ¿no? Entonces los controles, si uno lo voy a señalar, atienden a esa particular situación o problemática. ¿Cómo funciona el CIPER? Bueno, en primer lugar hay que decir que es una evaluación que se hace de manera mensual y pondera el cumplimiento tanto material por parte de los contribuyentes como el formal. Este tema es importante porque en Argentina, además de que existen muchísimos impuestos en el plano federal, eh, de tributos federales que recauda la Administración Tributaria Federal. Recordemos que Argentina es un país federal, existen, digamos, un gobierno federal y existen además gobiernos provinciales con potestad tributaria y dentro de las provincias existen municipios con potestad tributaria. Aprovecho y hago el paréntesis también de que los sistemas de perfiles de riesgo también son utilizados por los fiscos provinciales, es decir, la experiencia en Argentina con esta temática es muy rica y llena de matices, en el bueno y en el peor de los sentidos. Entonces es mensual, como decía, los contribuyentes acceden con clave fiscal al sistema registral, al micrositio CIPER, que está en la página de ARCA, y de esa manera pueden conocer cuál es la categorización asignada y eh, el impacto, vamos a profundizar en este tema, pero afecta en principio el nivel de fiscalización y los procedimientos aplicados. O sea, acá también esto es una primera cuestión sobre la que corresponde llamar la atención y prender las alertas, es que no está taxativamente explicitado cuáles son en concreto las consecuencias que se desprenden de una mejor o peor calificación en el CIPER, sino que esto lo conocemos por vía de la práctica y de cómo trabaja el organismo de recaudación, pero no está taxativamente expuesto cuáles son las consecuencias. Creo que en esto hay es mejor comparativamente la normativa peruana que la argentina en este punto. Eh, ¿Qué parámetros se toman en cuenta? Y acá prácticamente es idéntico con lo que ocurre en la normativa peruana. Sanciones aduaneras son los que considera esta famosa matriz de ponderación. Sanciones aduaneras, la falta de presentación de declaraciones juradas o declaraciones juradas del impuesto a valor agregado sin movimiento, inconsistencia del domicilio fiscal electrónico declarado, baja o exclusiones de oficio, fiscalizaciones con ajustes en impuestos,
inclusión en la base de contribuyentes no confiables, incumplimientos de pago, procesos judiciales o causas penales, situación de contribuyentes en concurso preventivo que tengan quiebra declarada. O sea, son amplísimos y la lista sigue. Em, ¿Y cuáles son las consecuencias? Y acá retomo el punto. La lista es mucho más amplia de cuáles son los parámetros que toma en cuenta esta famosa matriz de ponderación, que es importante decirlo, se apoya o este cruce se realiza por medio de herramientas de tecnología, por medio de Big Data y herramientas de inteligencia artificial que utiliza el fisco argentino para realizar estos cruces que se valen de estos parámetros de ponderación, como decía recién. Y acá vamos a cuáles son las consecuencias negativas que arroja la recalificación en algunas de las categorías con, digamos, menor puntaje. Y acá yo presento el signo de interrogación si no estamos hablando de sanciones impropias. ¿Por qué sanción impropias? En el sentido de que no están taxativamente o no están tipificadas en las leyes tributarias como tal, sino que son creaciones o limitaciones a derechos que impone el propio organismo de recaudación mediante normas que emanan también del propio organismo. O sea, el organismo de recaudación es el que crea estas normativas por resoluciones administrativas, estas limitaciones, y además el que la aplica. Y la revisión judicial, como vamos a ver, se da de manera posterior a que se hacen efectivas. O sea que me adelanto también a sostener ese control insuficiente. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las consecuencias que trae estas recategorizaciones negativas? En primer lugar, mayor tasa de interés en planes de pago, eh, mejores o menores facilidades de pago, exposición a mayor control por parte del organismo, o sea, las empresas con un scoring negativo tienen fiscalizaciones más exhaustivas. Incremento de retenciones impositivas. En Argentina, la recaudación de los tributos se hace en general y todos los contribuyentes anticipadamente mediante regímenes de anticipos o pagos a cuenta. No otorgamiento de cartas de porte. Acá quiero para que entiendan de qué se trata y el impacto que esto tiene. Las cartas de porte es un documento tributario que requieren las empresas del sector agropecuario para poder comercializar productos del agro, tanto para la ganadería, o sea, la compra y venta de animales, como también para productos primarios, que en Argentina, digamos, la producción primaria es básicamente uno de los principales generadores de divisa y de ingresos, es la principal actividad en Argentina. ¿Qué implica no poder obtener una carta de porte o la limitación para obtener cartas de porte? Bueno, lisa y llanamente significa que las empresas afectadas no pueden operar, no pueden hacer estas transacciones porque sin carta de porte no pueden trasladar ni comercializar. Y también, esto es una lista que es meramente enunciativa, es limitación para la devolución o transferencia de saldos de impuestos. Imaginen, digamos, en un contexto, como explicaba, donde los contribuyentes anticipan la recaudación de los impuestos mediante regímenes de pagos a cuenta, de retenciones o de percepciones, constantemente se generan saldos a favor y esta limitación directamente afecta el corazón de los negocios de las empresas, afecta financiera y económicamente la situación patrimonial de las compañías. Digo, este listado es enunciativo porque, como comenté al inicio, no están definidas en la norma esta clase de limitaciones, sino que surgen en cada caso concreto, el fisco define cuál es la limitación que va a aplicar, pero no están definidas en la norma reglamentaria general. Solamente dice, de modo muy genérico y vago, que puede influir en procedimientos especiales sin detallar cuáles son, que son estos, entre otros, y muy graves. Entonces, son varios los aspectos y las críticas que nos merece
la regulación de esta cuestión en Argentina. En primer lugar, la transparencia limitada es muy poco clara o no están definidos claramente cuáles son los incentivos y cuáles son los riesgos. Y aparte, hay un claro foco en incentivar el cumplimiento tributario no tanto por el lado de proponer beneficios, sino por las consecuencias negativas que para mí en algunos casos son verdaderas sanciones. eh, Esta famosa matriz de ponderación, si bien el contribuyente cuando recibe un cambio en su categorización en esta evaluación mensual que se realiza, puede, cuando ingresa al sistema registral y a su cuenta particular, a su cuenta tributaria en particular, puede conocer cuál es el motivo. La realidad que cuando uno en la práctica lo que observa es que es muy poco claro o está insuficientemente fundado la razón por la cual se le hace el cambio de categorización. Generalmente es un, eh, una frase muy general que realmente es muy poco clara en cuanto a el real motivo que derivó en ese cambio de categorización. ¿Sí? Después, la rigidez del sistema es otro aspecto cuestionable, primero porque no está definido en la normativa concretamente cuánto tiempo, ante un cambio de categorización, cuánto tiempo le lleva al contribuyente poder revertir ese cambio de categoría y qué hacer para solucionarlo. Tampoco está definido exacta o taxativamente cuándo será la próxima revisión. En la práctica son trimestrales, pero la norma no lo establece. Por supuesto, el impacto reputacional que esto tiene, porque obviamente en las categorías de mayor riesgo, bueno, afecta la reputación en el mercado, pero también hay empresas que deciden directamente no contratar con contribuyentes que tienen una calificación negativa, porque bueno, eso después puede traer consecuencias, un impacto tributario, ¿sí? Hablé también de la falta de incentivos recién y acá lo único que me queda por agregar es, como dije antes, que no hay un incentivo que venga por el lado del otorgamiento de beneficios y al contrario, no hay, por ejemplo, sería adecuado que se conceda prioridades o un tiempo de resolución o de respuesta más rápido cuando un contribuyente pide una devolución de un impuesto. Bueno, eso en la práctica no ocurre. En cuanto a los sectores afectados, la normativa no atiende y esto depende depende de cada situación puntual, pero acá otro tema que merece llamar la atención, como la ponderación la hace un sistema de tecnología, realmente no está adecuadamente ponderado cuestiones de coyuntura, como puede ser algún ciclo económico que afecte a grupos de empresas determinadas, o situación o categorizaciones de empresa, por ejemplo, aquellas empresas pyme que muchas veces, o sea, pequeñas y medianas empresas, que muchas veces son las que tienen mayores dificultades para cumplir adecuadamente, sobre todo el cúmulo de deberes formales que tienen los contribuyentes en Argentina, porque proliferan regímenes informativos que obligan a presentar declaraciones juradas no de impuestos, sino de información. Entonces para ese grupo de empresas es muy fácil equivocarse porque el costo de cumplir bien en Argentina es muy alto. No solo los impuestos son altos, ¿no? Esto se ata con el último de los puntos que acá han sido anotados y se suma que en el caso, por ejemplo, de las pymes, em, el costo para, digamos, llevar adelante una adecuada defensa es alto. Normalmente estos asuntos en Argentina, la experiencia me muestra que se manejan internamente, o como se dice in-house. No se da una intervención temprana a asesores externos y esto termina realmente repercutiendo en su adecuada defensa, ¿no? Así que un tema para el que llamar la atención, pero esto no ha quedado solamente estos aspectos críticos en el plano de
del análisis doctrinal del tema, sino que por supuesto por la gravedad o las consecuencias que tiene, ha dado lugar a planteos y planteo de los contribuyentes y pronunciamientos de la justicia en Argentina. Voy a mencionar, digamos, algunos casos. En algunos casos la justicia se ha pronunciado a favor de los planteos de los contribuyentes, en otros en contra. Voy a destacar, digamos, aquellos casos donde la justicia se expidió favorablemente atendiendo las demandas de los contribuyentes y algunas consideraciones. Por ejemplo, en Resvisco, este es un caso del año 2024 que resuelve un importante tribunal en Argentina, donde, si bien en el caso se rechaza la tutela cautelar, en los considerandos aún no está resuelto el fondo del asunto, que es la inconstitucionalidad del régimen que el contribuyente plantea. Sí hay alguna consideración interesante en la resolución de la Cámara que plantea que, bueno, una adecuada ponderación de la conducta del contribuyente debe atender a situaciones puntuales y no consideraciones que puedan ser muy genéricas, donde no esté adecuadamente abordada la problemática particular del contribuyente. Entre otras cosas, si se incluye en la ponderación la situación en un periodo fiscal determinado o en un mes, como es el criterio de ponderación, en lugar de eh, abordar o mirar todo un historial que puede al contrario hablar de un contribuyente que cumpla adecuadamente con sus deberes y obligaciones, y pudo existir un incumplimiento que se trató de un hecho absolutamente aislado. Bueno, son cuestiones que la justicia llama la atención y me parece relevante mencionar. En otro caso, este caso es interesante porque se refiere a una empresa agropecuaria, y la recategorización en el CIPER en una negativa o de mayor riesgo le impedía le trajo como consecuencia al contribuyente en el régimen SISA, que está vinculado. El SISA es el Sistema de Información Simplificado Agropecuario. Está asociado con el CIPER, están vinculados. Entonces, un cambio en categorización en el CIPER afecta la categorización en este otro sistema para las empresas del agro. En consecuencia, ocurrió el problema que mencionaba antes: limitaciones para obtener cartas de porte. Entonces, acá el juez eh, hizo una consideración interesante planteando que eh, los contribuyentes, en el caso, hay que decirlo, el cambio en la categorización realizado por el fisco obedeció a que la empresa tenía una denuncia penal, y acá lo que plantea el juez, y cuestión que comparto cómo lo ha resuelto, se hizo lugar a la acción de amparo del contribuyente y destacó que el proceso penal no tenía ni sentencia firme, ni se había elevado la causa a juicio oral. Entonces prevalecía la presunción de inocencia como garantía constitucional, de modo tal que esa cuestión no podía ser utilizada como parámetro para considerar al contribuyente como un contribuyente incumplidor o de alto riesgo tributario, con la consecuencia de que le impedía llevar adelante su actividad comercial, concretamente el acopio de granos, por el hecho de tener impedido emitir carta de porte electrónica. Entonces, este fallo me parece muy relevante. Así que, en definitiva, y para resumir, varias son las situaciones que generan preocupación. Quiero agregar además acá que para los contribuyentes nuevos, o los contribuyentes que reinician actividades, nacen con una categoría C, que sería una categoría intermedia, y esto es así por 6 meses. Bueno, esto debería revisarse porque la empresa que inicia actividades está arrancando con el pie izquierdo en inferioridad de condiciones. Tampoco atiende, como comenté, situaciones de empresas o sectores con alta morosidad o tendencia a una baja formalización, y también ausencia de advertencias previas al cambio de categorización, de manera que el contribuyente pueda exponer su defensa antes de que el cambio de categoría se haga efectivo. En definitiva, hay cosas positivas del CIPER. Digamos, son herramientas que hay que aceptarlas porque implican una modernización en cuanto al modo en que se lleva adelante la fiscalización tributaria, y permitiría al fisco una gestión más eficiente, pero
hay que llamar la atención en la transparencia, en los criterios que se utilizan, en permitir y atender las situaciones puntuales de los contribuyentes eh, y también es así como existen incentivos desde el punto de vista de los riesgos que tienen, bueno, sería adecuado también generar incentivos otorgando beneficios, y acá hay un déficit notable en el sistema tributario argentino. Y por último, y atado con lo que también dije antes, es clave que se regule un procedimiento que efectivamente tutele los derechos de los contribuyentes. La ley de procedimientos administrativos en Argentina ha sido reformada este año e incorpora como un principio la tutela administrativa efectiva. Esta normativa de AFIP, esta resolución de AFIP, no cumple con la garantía legal, el derecho, porque está receptado en la Ley de Procedimiento Administrativo a recibir una tutela administrativa efectiva, es decir, a ser escuchado previo a la aplicación de estas medidas, a poder producir pruebas y con garantía del efecto suspensivo en el trámite administrativo. Acá el trámite de impugnación o recursivo que tiene prevista la normativa del CIPER no está en la ley, sino que está en la propia resolución general, y solamente prevé una etapa de reconsideración donde el contribuyente puede aportar pruebas y la administración pedir medidas para mejor proveer. Y en caso de que se mantenga la decisión de la recategorización, el contribuyente le queda la posibilidad de plantear una disconformidad, pero ya su suerte está echada y posteriormente puede presentar un recurso de apelación administrativo. Pero insisto, durante todo este trámite, a partir de la disconformidad, ya el cambio de categoría es un hecho que se hace efectivo y es operativo, y la única manera de revertirlo o de neutralizar ese cambio de categoría es obteniendo de la justicia un amparo o una medida cautelar. De manera que son varias las cuestiones que están, digamos que llamar la atención y que requieren urgente estos ajustes. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya entendido y escuchado correctamente la presentación. Pierde cuidado, Lucas. Totalmente. Sí, creo que como anticipabas al inicio, la estructura normativa, algunos alcances de la norma en cuanto a qué se evalúa y a dónde te lleva son bastante parecidos. Y en el interín también, pues, oíamos algo de lo que, o muchas cosas que Jean Paul apuntaba como deficiencias o espacios de mejora. Nada, dicho eso, pasamos a esta tercera y última parte en la cual voy a proponerles unos 4 temas específicamente, diálogo, de conversación, que tienen que ver evidentemente con lo ya dicho. Y pues sobre eso vamos recogiendo un poco los comentarios, experiencias que han podido ver tanto Lucas en Argentina y Jean Paul en la experiencia actualmente en nuestro país. Y lo primero que, pues, digamos, si lo miramos en una línea de tiempo, pues lo primero que hay que ver es, en algún momento lo planteamos de esta forma también, cómo se estructura, cómo se procesa la fórmula. Porque claro, detrás de todo detrás del resultado, que es una letra de calificación A hasta la E, de la mejor hasta la peor en Argentina, creo que es de forma inversa. Detrás de esa letrita hay una evaluación, una formulación previa, que tiene que ver justamente con esa matriz de variables que comentaba Lucas, que en la norma peruana pues, se llaman o las conocemos como ponderación de variables en términos normativos, donde se incluyen todas aquellas, o se incorporan todas aquellas acciones, infracciones, pagos a destiempo que ha hecho una compañía, estoy hablando desde Perú, para que luego esto sea procesado, ¿no? Se formulan, se establecen pesos. Jean Paul muy bien apuntaba de que hay espacios medios ambiguos en que te miden potencialidad. En algún punto también se segmentan por grupos para tener esta evaluación. De repente Jean Paul nos comenta también un poco, porque de hecho con él vamos a empezar un poco a conversar sobre esto, porque también se identificaron casos, por ejemplo, de donde compañías que tenían las mismas variables, entiéndase, habían cometido infracciones similares, llámese de tipo formal o llámese de tipo sustancial,
habían declarado un libro incorrectamente y al mismo tiempo habían dejado de pagar un impuesto, pero tenían las mismas variables, pero las consecuencias en la calificación eran distintas. Eso era algo, digamos, es algo que aún no está muy transparentado, por ejemplo, pero es algo de lo que se ha visto. Pero sí, sin anticiparme mucho a ello, pues sobre esto primero, para empezar con Jean-Paul, Jean-Paul, ¿cómo ves esto tú actualmente sobre los, le hemos puesto inputs, pueden ser variables, en algunos casos infracciones, de cómo se están manejando y qué aspectos crees que están trayendo o no están sonando bien, dónde hay espacios de mejora y qué crees que podría eventualmente mejorarse desde Perú? Mm. Sí, sí, hay varias cosas, pero voy a poner las principales. O sea, lo primero es que necesitamos una transparencia, ¿no? Respecto de estas variables y cómo va a ser el resultado de la calificación. Si bien es cierto, la norma y el reglamento nos indican varias páginas y señala una fórmula de cómo las variables van a ingresar esta fórmula para que me arroje el resultado, hay algunas variables de esa fórmula que son información meramente que lo tiene la Administración Tributaria, la SUNAT, ¿no? Nos hemos topado con casos, como lo señalabas, que compañías con las mismas variables, con las mismas variables, algunas tenían calificaciones de B y otras calificaciones de D y no hacía sentido, ¿no? Pero claro, cuando entras un poco más al detalle, te das cuenta que hay algunas compañías que están en un tipo de rubro o negocio, tienen una calificación un poco más dura y otro tipo de negocio tiene una calificación un poco más suave, ¿no? Por ejemplo, hemos visto por ahí que a veces las calificaciones de las holdings son un poco más severas sobre la base de la fórmula, algún tipo de negocio en especial o rubro como minería, así, o industriales, las mismas variables tienen calificaciones, resultados distintos por determinado tipo de sector o negocio en que está la compañía. Entonces, primero la transparencia, necesitamos transparencia, creo que es importante para saber cómo voy a comportarme, eso me voy a saber yo como contribuyente, como gerencia, voy a saber es en qué estoy y sobre la base de cómo estoy cumpliendo, en cómo voy a estar de acá a unos meses, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, esta fórmula debe contemplar criterios de materialidad. Lo dice la ley, pero cuando se va al reglamento ya se pierde y la fórmula lo pierde más. La ley te dice que lo va a tener en cuenta los importes, pero de ahí, cuando se aplique, hemos visto en la práctica no se está cumpliendo, con lo cual compañías que tienen una multas o variables de montos inmateriales respecto a los materiales da lo mismo en la fórmula. La calificación, el peso es el mismo, y no hace mucho sentido, ¿no? Em, Otra cosa es, en estas variables, tiene que tenerse en cuenta situaciones como que ocurre normalmente aquí en Perú, en las fiscalizaciones, ¿no? A veces nos topamos con casos en que SUNAT en una fiscalización te plantea una observación y nosotros sabemos que yendo a otra instancia, hay argumentos a favor para poder ganar, pero ya para no aparecer, no que no sigan sumando intereses, pago la multa y entonces em, al pagar esa multa bajo protesto, ya estoy aplicando una penalidad y con ello estoy bajando mi perfil de cumplimiento, ¿no? Pero con algo que yo tengo argumentos y sé de muchos casos que lo voy a ganar en otra instancia, ¿no? Son cosas como esas que creo que tienen que aclararse a nivel de las variables para poder que las compañías tengan más seguridad, ¿no? Seguridad jurídica sobre esos temas. Totalmente, totalmente. Y creo que también has dejado entrever algo importante, y eso ocurre, no sé cómo lo reportan en Argentina, Lucas, y es que en Perú la SUNAT sí te transparenta cuáles han sido tus infracciones. Sí te dice, señor, usted en tal mes pagó tal multa, en tal otro mes presentó fuera de plazo el impuesto, y como consecuencia tiene esta calificación. Pero claro, uno cuando, Jean Paul lo decía en algún punto, cuando intenta recrear con reglamento en mano, como que someter a la misma fórmula esos inputs o variables, no llega a ese resultado, ¿no? O en muchos casos te quedas a medio camino porque no tienes todos los inputs que seguramente la administración tiene. Entonces, hay como que un hueco un vacío entre las variables y la calificación.
No sé en Argentina cómo se han venido procesando, merituando y formulando esto, Lucas, no sé qué nos puedes comentar. No, lo decía un poco en la presentación, es absolutamente discrecional cómo aplica estas consecuencias del fisco argentino. O sea, uno no está atado a un cierto incumplimiento a una determinada consecuencia, sino que tanto el incumplimiento como la consecuencia son definidas por una matriz y se desconoce cuáles son, digamos, los criterios que utiliza para adoptar cada definición. Y me animo a decirte que seguramente si uno indaga en detalle, va a encontrar que los resultados son absolutamente disímiles y diferentes ante situaciones que podrían ser análogas, como decía Jean-Paul. Creo que esta ausencia de especificación en la normativa habla o por lo menos desde mi punto de vista, de su ilegalidad. O sea, para mí no respeta pautas básicas como el principio de legalidad tributaria, la seguridad jurídica, ni criterios de razonabilidad. Eh, Así que, obviamente, al ser una suerte de cheque en blanco, como funciona en el sentido que el fisco define o la matriz, ni siquiera personas, sino esa famosa matriz de ponderación define cómo lo aplica, en qué casos la aplica y con qué consecuencias, y la posibilidad de revisiones es tan limitada, bueno, da lugar a arbitrariedades. De acuerdo, de acuerdo. Creo que en ese primer punto compartimos un poco la experiencia y de hecho ya desde algunos gremios se ha ido impulsando y algunas compañías ya lo han exigido. No, a menos que yo conozca, no hay respuestas, pero sí han habido casos donde, por ejemplo, las compañías han exigido se les transparente el cálculo, que les digan cómo han llegado a partir de esos inputs a ese resultado. Bueno, Bueno, ahí no sé. aprovecho Crossville Adelante, adelante, Lucas. porque viene a cuento, no me quería olvidar, por eso perdón la interrupción, pero en Argentina existe un régimen que se llama que evalúa la capacidad económica financiera, ¿no? Hay bastantes regímenes de control que funcionan electrónicamente que son similares. Cada uno especifica o apunta más a determinadas situaciones, pero en el régimen de la capacidad económica financiera o la CEF, la justicia argentina, en el marco de acciones de habeas datos, de acciones de habeas datos, de acciones de amparo, le ha ordenado al fisco argentino que transparente cuáles son los criterios por los cuales asignó una determinada calificación. Ese régimen de la capacidad económica financiera era sumamente importante, sobre todo en el gobierno anterior, porque dependiendo de esa capacidad económica financiera, los contribuyentes podían hacer o no operaciones de comercio exterior como importar. Entonces se convertía en una traba limitante de la actividad y nadie sabía a ciencia cierta por qué le aparecía una limitación o una baja categoría en la CEF. Te arrojaba un resultado que era 1 y ahí no podías directamente importar. Ah, mira, interesante, interesante. Probablemente en algún punto lleguemos a ese nivel. No lo Y, incluí en la diapositiva por a ese fallo porque bueno, se refería a otro régimen, pero pero el, el- lo el- menciono. el sentido es el mismo, ¿no? O sea, el propósito es el mismo, de Absolutamente. transparencia lo que estás haciendo por las consecuencias que esto va a tener. Y esto creo que nos lleva a lo segundo, y Jean-Paul ya lo anticipaba, era a la reputación. Si bien es algo subjetivo, no es que la norma diga cómo te van a mirar fuera o cómo te van a mirar tus vecinos, pero al menos desde mi experiencia, algo que hemos recogido es de que una primera alerta entre muchas han sido que a los gestores tributarios, entiéndase, gerencias tributarias, las evalúan o las van a evaluar o van a incorporar dentro de sus KPIs cómo vienen gestionando las compañías a través de la calificación o el perfil, ¿no? Y esto en pro de que, evidentemente, un director, un accionista, pues va a querer o va a pretender que su compañía esté, cuando menos no esté abajo, ¿no? No sé si esté arriba, pero cuando menos no esté abajo. Eso no sé cómo lo has visto en el caso de Argentina, Lucas. ¿Qué ha sonado? ¿Cómo has visto que esto ha impactado en los dueños de empresas, decía yo, en directores, incluso hasta en el sistema financiero? Porque
acá, claro, acá estamos hablando de lo que podría pasar. No sé, no nos suena muy raro, no nos sonaría muy raro de que un banco, yo mañana toco la puerta y le digo, señor, deme 10 millones de dólares, y uno de los primeros requisitos sea, a ver, muéstrame cómo está su perfil de cumplimiento, ¿no? No me sería extraño que sea así, pero en tu caso, por la experiencia, ¿has visto o crees que se ha llegado a ese nivel o de repente no ha escalado hasta esa instancia este asunto del perfil de cumplimiento o el CIPER en Argentina? No, sí tiene mucha influencia en compañías multinacionales y en las gerencias de impuestos que tienen que rendir cuentas con sus casas matrices. Bueno, explicar que tienen una mala categoría en este régimen, bueno, no es un tema que sea del agrado. Esto lleva a que se tomen a veces decisiones o que los contribuyentes terminen aceptando o validando alguna arbitrariedad de parte del fisco, de las leyes tributarias mismas, con tal de no ver afectada su reputación tributaria, porque esta reputación puede acceder cualquier contribuyente, entra al sistema registral y puede conocer la categorización de los contribuyentes. Entonces, esto afecta y mucho y es un tema importante de ponderación en la toma de decisión de las empresas. Afortunadamente, los bancos no, para la calificación crediticia de los contribuyentes no consideran esta cuestión, pero bueno, no sería raro que en un futuro esto, esto, esto sea considerado. Entonces, con mayor razón, todos los temas sobre los que llamamos la atención tienen que ser, digamos, tratados y corregidos porque, y me permite una reflexión, si bien creo que este modo de gestión de la recaudación tributaria llegó para quedarse y se va a ir intensificando, sobre todo con el uso de la tecnología y que siempre el foco está puesto en la prevención de la evasión y no en el control ex post, eh, y a incentivar y alentar el cumplimiento espontáneo y voluntario. eh, lo cierto es que para que los contribuyentes confíen y exista seguridad jurídica y cumpla la finalidad real que esto tiene, se deben generar todas estas adecuaciones y calibraciones. Sobre todo coincidimos con Jean-Paul en la cuestión de la transparencia y en particular la claridad en cuáles incumplimientos y que se atiendan bien esos cumplimientos en los casos concretos y sus consecuencias asociadas. De acuerdo, sí, Sí, sí. sí, sí. Jean Paul, Yo no sé. solo para agregar, claro, ahorita la norma, o sea, ahorita estamos en un segundo draft, pero lo que sí está haciendo es mucho ruido en la parte reputacional. A veces me estoy reuniendo con gerencias que nos dicen que a veces las consecuencias, que más allá de las consecuencias, lo que les preocupa es cómo los van a ver, ¿no? A nivel de empresas, ¿no? Por ejemplo, va a haber una licitación, ok, van a evaluar cómo puedo comercialmente puedo entregar un producto, pero en esas evaluaciones de licitaciones a veces también puede haber evaluaciones de cuál es tu perfil, ¿no? ¿Cuál es tu perfil? Si tienes una calificación baja, puede restarte puntos. Si tienes una calificación alta, puede sumarte puntos, no sé, ¿no? Cuando selecciona proveedores, del mismo modo, ¿no? Entonces, no, como la norma es nueva, se está viendo un poco cómo nos acomodamos. Por ahí, Lucas, ahí te escuché decir que creo que sí en Argentina, como esa norma ya viene de unos años, sí lo ven, ¿no? Para la selección de los proveedores. Entonces, de repente por acá es lo que se viene, ¿no? En unos años ese tema, ¿no? Pero hay que seguir mirándolo y monitoreándolo, ¿no? Sí, quería mencionar ahí un ejemplo concreto con esto de la importancia que tiene para las gerencias tributaria de las empresas es, imagínense una empresa que exporta en Argentina. Las empresas exportadoras de productos del agro tienen, para no exportar el IVA, tienen reintegro de los derechos de exportación, ¿no? Entonces, imagínense, sumas millonarias.
Imagínense que un cambio de categorización que le impida o le limite la posibilidad de poder ceder ese saldo de libre disponibilidad de IVA a terceros o de poder obtener la devolución de ese saldo de libre disponibilidad, que son millones y millones de dólares, en el caso de cualquier compañía del agro que exporta. Bueno, la consecuencia es más negativa que cualquier multa que se pueda aplicar por omisión o por defraudación en un procedimiento tributario. O sea, es mucho más grave un cambio de categorización en el CIPER para esa clase de empresas que otro tipo de sanción. Un poco para medirlo con un ejemplo testigo concreto. Y en cuanto al el tema de reputacional y eso de que las empresas conozcan o un contribuyente decida no operar con un cierto proveedor, esto viene de la mano con que uno podría advertir, dependiendo del motivo por el cual se le reasignó la categoría, si es un contribuyente que tiene riesgo de caer en la base de contribuyentes no confiables, que sería como un contribuyente pseudo o casi apócrifo, para decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, yo cualquier compra a ese proveedor, cualquier contratación con ese proveedor, posteriormente tengo el riesgo de que si cae en una base de contribuyente apócrifo, el fisco impugne el efecto fiscal de esas compras, tanto el crédito fiscal en el impuesto al valor agregado como el gasto en el impuesto a las ganancias para su deducción. Así que eso podría llevar a que tome la decisión directamente, bueno, acá hay un riesgo, hay un riesgo de parte de este proveedor. Existen inclusive servicios de control de proveedores en Argentina por este tema. Bueno, es un indicador muy negativo. Totalmente, totalmente. Y eso creo que es un poco lo que vamos a ver seguramente en no sé cuán largo plazo, porque no sé si lo comentamos en algún punto, pero de acuerdo a las proyecciones de la Administración Tributaria Peruana, hacia julio del próximo año, 6 meses, 7 meses, ya vamos a tener la primera calificación definitiva, que va a ser pública. Esa va a tener efectos que Jean-Paul explicaba, efectos realmente concretos. Y claro, lo que un poco también asusta, por así decirlo, es de que ingresas por el Tax ID o por el número de RUC y vas a saber qué calificación tiene esa compañía, ¿no? Y creo que eso se viene más pronto que tarde. Algo tercero que queríamos conversar, y eso sí me pareció súper importante, Lucas, en algún intercambio de ideas previo, es sobre estos regímenes de incentivo. Tú nos contextualizarás un poco más en lo que está ocurriendo en Argentina, pero en Perú recientemente se creó un régimen de incentivo de deudas tributarias, se llama fraccionamiento especial, y este régimen lo que busca, el afán de gobierno evidentemente es recaudar, y un mecanismo que vio es que te condonan, te perdonan parte de las deudas que tienes por multas e intereses, ¿no? En la medida que te acojas al régimen, hay distintas opciones para acceder al mismo, hacer un pago para, digamos, es como que tener un ticket de entrada dependiendo de la materialidad de la deuda y consigues o alcanzas ciertos descuentos. Económicamente hablando es muy interesante, sobre todo para compañías que tienen procesos de litigios, digamos, grandes, con montos importantes, ¿no? Es un tema, digamos, desde el punto de vista financiero bastante interesante. Sin embargo, algo que también preocupa es, oye, yo me acojo, pago esas, ahí de repente Jean Paul luego nos regala algunas ideas, hasta qué punto eso también va a perjudicar, me acojo al régimen, pago y digo, ok, acepto pago, me gano la rebaja, qué sé yo, pero al costado, y algo que no estaba previsto, y no estaba previsto porque no está en la norma, es me va a impactar en el perfil, porque inmediatamente ese sistema de esa matriz de variables va a capturar eso y lo va a catalogar o homologar como un comportamiento que modifique tu perfil. Desde Argentina, algo me adelantabas, Lucas, de que ya se tenía esta situación, y tan es así, me parece, corrígeme, de que la propia norma había establecido que se exceptuaba del CIPER, o no sé si te entendí mal, pero eso me pareció Así súper es, así interesante, es. súper innovador. Por favor. Bueno, no, está claro como lo describiste.
En Argentina se sancionó en el 2024 una ley que es, entre otras cosas, porque tiene varios capítulos, incluyó un régimen excepcional de regularización de obligaciones tributarias, lo que en Argentina se conoce coloquialmente como régimen de moratoria. Estos regímenes, ¿qué beneficios tienen para los contribuyentes que se adhieren? Es quita de intereses y condonación de sanciones, y obviamente también se extinguen los procesos penales si están en curso. Y el propósito es de dar por finalizada contiendas y recaudar el propósito de la ley, ¿no? Eh, Sobre todo cuando existe una alta morosidad. El asunto es que la ley, a sabiendas de que la rectificación de las obligaciones tributarias y el reconocimiento de alguna pretensión fiscal podría traer una repercusión en el CIPER, régimen, este sistema de perfil de riesgo, la propia ley, o sea, el propio legislador atendiendo a esta situación y atendiendo y identificando el problema y la importancia que los contribuyentes le otorgan a este tema, ya previó que la adhesión al régimen de moratoria no podía traer como consecuencia un cambio en el scoring del contribuyente en los distintos sistemas registrales. Se estaba refiriendo la ley al CIPER, pero hizo muy bien en definirlo de manera bien general a cualquier sistema registral. No podía esta adhesión digamos, traer un cambio en la situación del contribuyente. A pesar de esta previsión legislativa, sucedió que contribuyentes, como nadie le informó a la matriz de ponderación que esto que decía la ley, la matriz de ponderación que hacía, claro, ante una rectificación de una declaración jurada, consideraba que ese contribuyente era un contribuyente que no había cumplido bien sus obligaciones tributarias, entonces las evaluaciones mensuales hacía el cambio de categorización. Lo hizo. Obviamente eso generó disputas que en general entiendo por los casos que conocí, se resolvieron administrativamente, es decir, no fue necesario llegar a la vía judicial, pero en un problema, pese a lo que establecía la ley. Pero es justamente porque la matriz no estaba bien enseñada, vamos a decir así. Interesante, interesante porque creo que cualquier norma que salga de este tipo va a tener que, en un acápite, cuidarse o resguardar que no te perjudique en lo otro, ¿no? Eso. Jean Paul, ahí no sé si tú nos regales comentarios sobre cómo ves o cómo prevés este acogimiento que, dicho sea de paso, se amplió hasta finales hasta finales de febrero del próximo año, Así es. recientemente, ¿no? Dale, por favor. Sí, sí, así es, ¿no? Y justo este es un tema que tiene que evaluarse de las reuniones pues, que hemos tenido con funcionarios de la Administración Tributaria nos han señalado, nos han dicho que el acogimiento al perfil de cumplimiento, al fraccionamiento, como va a haber un pago para cogerte un pago, una multa descontada, no sé lo que fuese, pero va a haber un pago en multa. Que nos han comentado que no, que ellos, su interpretación es que no va a tener impacto en el perfil de cumplimiento, ¿no? Con lo cual, si yo me acojo y estoy haciendo pagos o va a haber demoras en pagos de impuestos mientras que pase el proceso, de acuerdo a ellos, es que no debe tener un impacto en el perfil, pero porque si yo me acojo fraccionamientos y pago multas, puede ser que de una calificación de C me pueda ir hasta D o hasta E, ¿no? Y al final, por un lado me beneficio con el fraccionamiento especial, pero por otro lado me perjudico. Esto lo que han señalado los funcionarios no está recogido en la norma, no está, con lo cual objetivamente si hay pagos en multa va a estar impactado el perfil de cumplimiento. Esperamos que en los siguientes meses, hasta que tenga la calificación definitiva, haya algún cambio para que ese acogimiento al fraccionamiento especial no tenga impacto en el perfil de cumplimiento, ¿no? Porque si no voy a salir perjudicado, ¿no? Por ese lado. De acuerdo, de acuerdo. Sí, eso era lo tercero que, pues, es de muy reciente actualidad en el Perú y, como dice Jean Paul, si bien estamos en la etapa de prueba, importante, porque no va a pegar, algunos estarán pensando que en la calificación que va a salir en abril probablemente salgan los acogimientos, veremos cómo reacciona, creo que también para eso sirve la etapa de prueba, la marcha blanca.
se espera que cuando ya entremos en fase definitiva, pues se hagan estos ajustes cuando menos. Nada, ya pasamos a la parte final y nada más, Lucas, Jean-Paul, les voy a pedir algunas reflexiones finales, algunos comentarios finales. En el caso de Argentina, quisiera un poco que nos comentes, Lucas, si de lo que va del tiempo que lleva esta norma, ya algunos años, se ha cumplido, en qué medida o cómo podríamos evaluar el cumplimiento de los objetivos de esta norma. Y en el caso de Perú, quizá empezamos contigo, Jean Paul, ¿cómo prevés esto? Si el diseño de esta norma, hoy ya no podemos hablar evidentemente de ningún objetivo porque la norma ni siquiera ha entrado en vigencia plena, por así decirlo, pero no sé si ya podemos comentar si al menos ha tenido alguna primera repercusión, qué es lo que han notado, se está notando en el ambiente empresarial peruano desde tu óptica. Jean Paul, Mm. empezamos contigo, por favor. Ujú. Sí, lo que estoy viendo, estamos viendo en general aquí es que sí, el empresariado, ¿no? La gerencia, los directores están tomando este tema, está en su agenda. Lo que están haciendo es, como estamos en una norma draft, lo que están haciendo, lo que vemos es que están reforzando, mirando sus políticas o reforzándolas, robusteciéndolas para que esté claramente establecido el mando de gestión y el cumplimiento tributario y aduanero de las compañías, ¿no? Se han dado cuenta que si no refuerzan estas políticas y no tienen claro cómo hacer la gestión fiscal, este tema puede estar a la deriva y puede tener una calificación baja, que es lo que no quieren tener. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en principio es que sí hay un movimiento, hay un incentivo a que miremos este tema para que esté adecuadamente el cumplimiento tributario, ¿no? Esperemos que eso es lo que se viene, igual es lo que se puede hacer hasta ahora, por ahora, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que sí, es un poco la sensación. De hecho, Jean Paul muy bien recogía algunos primeros planos del diario Gestión de Perú que ocurrió cuando se publicaron las primeras calificaciones de prueba, y es que se había generado una suerte de remesón. O sea, al menos están viendo o se han volteado a mirar hoy qué está pasando, ¿no? Y creo que desde eso podríamos decir de que hay una buena primera, hay un buen primer paso de entrada. Gracias, Jean Paul. Lucas, qué podrías decirnos desde vuestra óptica? ¿Se está cumpliendo el objetivo? No se esperaba cualquier cosa menos esto. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es difícil hacer una evaluación de ese tema porque no tengo los elementos para poder decir si los cumplió o no los cumplió. Eso, y la administración tributaria no da información de qué nivel de resultados arrojó la implementación de esta herramienta. Entonces, no tengo datos objetivos para opinar. Por otro lado, creo que no hay que analizarlo, en el caso argentino, no habría que analizarlo aisladamente, sino en conjunto con otros regímenes similares que existen y que se aplican, aunque creo que el CIPER es sin duda uno de los más importantes. Sí puedo decir que, como comenté antes, para las compañías es un tema muy relevante en la gestión de los asuntos fiscales y que no es una cuestión que pase por el costado, sino que principalmente en las empresas medianas y grandes se presta mucha atención y hay un especial interés en mantenerse en las categorías de muy bajo riesgo. Entonces, es un tema, desde ese punto de vista, el fisco logró el objetivo, pero eh, creo que no está medido y es muy difícil de medir todos los perjuicios que acarrea este régimen y que deja afuera del sistema a un núcleo muy importante de contribuyentes que no tienen, digamos, el suficiente respaldo por estructura, por envergadura, para poder, digamos, subirse al caballo de cumplimiento y cabalgar sobre este régimen, ¿no? Para usar una metáfora. Entonces, creo que ahí hay un daño dejando fuera del sistema muchas empresas y generando además perjuicios y costos financieros y económicos muy grande y eso no está tampoco medido y ponderado. Entonces, como reflexión, vuelvo a lo que planteamos durante la exposición, ¿no?
Yo creo que en Argentina, bueno, es clave bajar los impuestos. Es muy importante a ver qué está adelante, el carro o el caballo. Importante bajar los impuestos. Existe una presión fiscal muy alta en Argentina. El costo de cumplir impuestos en Argentina es muy alto. Hay muchísimos regímenes informativos. Es muy fácil equivocarse o incumplir algún deber informativo. Entonces, creo que debe existir una flexibilización por ese lado y de parte de la normativa generar mayores condiciones de certeza, de transparencia y de seguridad jurídica para que no sea visto el régimen como un castigo, sino como aquello por como se presenta, ¿no? Como algo que promueve realmente el cumplimiento espontáneo y voluntario de las obligaciones tributarias. Pero para eso Pero hace para eso hace falta falta. cumplir muchos deberes. Aún, sí, totalmente. De hecho, es el mismo eslogan con el que esta norma en Perú se publicó y se anunció, pero bueno, finalmente son declarativas, ¿no? De ahí a que ocurra, hay un trecho un poco largo. Nada, creo que con eso podemos ir cerrando. No sé si, Jean-Paul, tienes algún comentario o reflexión final, y si no, este, nada más que agradecerte, Lucas, en verdad, por tu predisposición. Te contacté por un amigo también del IPIDE, también amigo de la oficina, y en verdad muchas gracias por tu apoyo y por tu atención. Y a Paul, pues, igual, cuando le planteé el tema y le dijo, ya hay que hablar sobre esto, pues, le gustó porque también ha sido ha estado muy cercano con esos asuntos y en la oficina. No sé si quieren dar algunas palabras de cierre, si no, pues estamos cerrando. Ujú. No, No, muchas gracias de- por la atención. Este tema recién inicia acá en Perú. Vamos a ver cómo sigue, hay que monitorearlo, estar cerca. Y nada, ¿no? Seguramente va a haber novedades. no, de mi parte, agradecerles, Crossville, por la organización, por la coordinación, por la amabilidad, todos aquí presentes virtualmente. Jean-Paul, un placer compartir contigo este espacio y escuchar tu presentación muy buena. Y bueno, por lo demás, seguimos en contacto y a disposición. Y que nos volvamos a encontrar. Así Así será. será. Lucas, muchas gracias, Jean Paul, muchas gracias. Un abrazo. Y Un gracias a gran todos abrazo. los participantes. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.